Bueno, ¿cómo les va? Bueno, estamos ya ingresando a la última clase, la clase 3 de este seminario de Economía Política Internacional y como era de preverse, la clase 3 está asignada para analizar un poco lo que es el capitalismo. Vimos en la primera clase de qué se trata la economía política internacional, vimos en la segunda clase de qué se trata la economía de la defensa y hoy vamos a trabajar sobre el capitalismo. Y particularmente tenemos un texto de Josefina Reñasco que trabaja sobre las paradojas del capitalismo. Y ya el título es sugerente. Digo sugerente porque la autora hace una visión crítica del capitalismo, pero eso no le quita importancia ni peso en el análisis y en el diagnóstico sobre el sistema capitalista. Eh, el capitalismo, como muchos otros conceptos, se me ocurre globalización, que es otro concepto también sumamente escuchado por todos, es uno de esos conceptos que por lo general uno le cuesta definir, o mejor dicho, sabe lo que es, pero le cuesta definir. Y por lo general, asociando el capital o el capitalismo, la idea de capital, lo asocia con una cuestión meramente económica. Y en realidad la autora lo que plantea en este tipo de texto es que el capitalismo no es solamente una cuestión económica, sino que lo plantea como un sistema complejo, que es económico, político, social, cultural, y que es dinámico y hegemónico. Y acá hay varias cuestiones en la definición. En primer lugar, que es un sistema que tiene una forma de organización propia y que hay que entender de qué manera funciona el capitalismo. En segundo lugar, que no es solamente económico, que es económico, político, social, cultural, como dije antes, social, y que es dinámico y hegemónico. Hegemónico es porque, por lo que podemos conocer de la historia reciente, fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín en adelante, logró llegar, digamos, ser un sistema que está consolidado a nivel mundial. Por eso es que es hegemónico en términos de poder. Y por último, decíamos del dinamismo. Es dinámico, es un sistema que está permanentemente en movimiento. Lo que hay que entender, obviamente, más allá de la definición de este sistema económico, político, social, cultural, hegemónico y dinámico, lo que hay que entender es cómo funciona este sistema. Y vamos a decir que el capitalismo va a tener tres grandes o tres importantes características para poder comprenderlo. En primer lugar, es un sistema expansivo. Permanentemente el capitalismo necesita expandirse, generar nuevos mercados, si se quiere, o nuevos territorios. Y cuando no existen más territorios, ir a la virtualidad, el sistema virtual, el sistema Bitcoin y todos estos sistemas que surgen de la mano de la globalización e Internet. Es más, la autora ve a la globalización como la etapa última del capitalismo, como una etapa más del capitalismo, no lo ve como algo disociado. Pero bueno, lo que sí hay que tener en claro es que es un sistema plenamente expansivo que por lo general cada vez necesita abarcar más. En segundo lugar, el concepto de acumulación. La característica de acumulación es un sistema que permanentemente necesita acumular más riquezas, acumular más espacios. Entonces, como segunda definición o como segunda característica de este sistema es que podemos decir la primera la expansión y la segunda la acumulación. Y por último, la concentración. Cada vez, esto sucede como la distribución de la riqueza, ¿no? Cada vez menos personas o menos actores, para decirlo con precisión, mantienen mayor poder económico o mayor poder decisorio dentro del sistema. Eso es lo que se llama la concentración. Y asimismo también lo vemos en las grandes instituciones. La concentración me refiero a, cuando hablo de instituciones, a sistemas educativos, a sistemas de salud, a sistemas carcelarios. Son lugares concentrados donde digamos, el capitalismo organiza de determinada forma determinadas cuestiones. Eh, el texto es muy claro, yo les quiero aclarar que el texto que está subido son dos textos, no son 50 páginas, son más o menos 30 páginas que van a tener 30 carillas para leer. Pero bueno, lo importante también de entender el capitalismo es las paradojas que menciona la autora. No por nada se llama las paradojas del capitalismo. Y arranca con una frase diciendo que los postulados del capitalismo, una frase atribuida a Morin, ¿no? A Edgar Morin, que la paradoja del capitalismo o el problema del capitalismo o el problema de la economía es que no atiende las cuestiones no económicas, no contempla en la resolución de sus problemas, la economía, las cuestiones no económicas. Y esto también está relacionado con las paradojas propias del capitalismo. El capitalismo tiene problemáticas propias concretas que son paradójicas. En primer lugar, que niega sus propios postulados. Es un sistema que se consolida
dijimos, niega sus propios postulados porque es un sistema que se consolida para generar mayor igualdad, mayor libertad, mayor equidad, y logra lo contrario. Nunca tuvimos mayores diferencias o mayor niveles de pobreza a nivel mundial. Indudablemente niega el propio postulado que lo generó. Y acá hablo de los teóricos como Adam Smith, David Ricardo, a ese tipo de postulados, ¿no? A los que postulaban esta situación embrionaria del capitalismo luego de la revolución industrial. En segundo lugar, que el capitalismo y el sistema de capitalismo externaliza gastos. ¿Qué es externalizar gastos en estos términos? Es que los problemas que no soluciona el capitalismo o que no solucionan las empresas, que son las que mueven el capital, alguien los tiene que pagar. Y los terminamos pagando los ciudadanos, a través de nuestros impuestos y a través del Estado. Cuando se generan guerras comerciales, somos los ciudadanos los que solventamos estas guerras comerciales solventamos estas guerras a través de nuestra participación impositiva para mantener estados que tienen que mantener o proteger ciertas situaciones comerciales de empresas, por ejemplo. Eso es una externalización de gastos. O para hacerlo un ejemplo más claro, cuando uno tiene una empresa y en los balances comerciales de la empresa no contempla contaminación ambiental, desempleo, no lo contemplan las empresas. Eso parece que alguien lo genera, la contaminación ambiental alguien la genera. Las empresas no lo pagan, no lo incluyen como un pasivo o como algo a pagar. Y alguien lo paga y es el Estado. El Estado-Nación es el que tiene que hacerse cargo de esas cuestiones. En tercer lugar, dijimos, negación de postulados, externalización de gastos. En tercer lugar, la sociedad de consumo. Alimenta, y acá es muy importante entender que el modelo capitalista no es una cuestión económica, es una cuestión hasta, dijimos, política, social, cultural, antropológica. El capitalismo postuló una nueva serie de principios en las cuales nos regimos los seres humanos. El principio es de consumir. El consumismo es un fenómeno. El hombre consumió durante toda la historia de la humanidad, pero el consumismo como fenómeno capitalista es un fenómeno pasado de los principios, casi llegando a mediados del siglo XX en adelante, que es un fenómeno que se estudiará en otro momento, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto atribuye, o mejor dicho, contribuye a la propia lógica de expansión, acumulación y concentración. En tercer lugar, el capitalismo se nos transforma o se nos presenta a medida que vemos las crisis propias que genera el sistema capitalista. En los últimos años vivimos grandes crisis del capitalismo. Se nos presenta como una imposibilidad de realización de un modelo. ¿Qué significa cuando un modelo es imposible de realizar? En primer lugar hay que entender lo que es un modelo. Un modelo es algo que podemos repetir. Pensemos en un modelo de ropa, pensemos en diferentes tipos de modelos. Un modelo que algo puede replicar. El capitalismo no tiene réplica. Para que el capitalismo exista, para que existan los que se benefician del capitalismo, porque tienen que existir quienes se perjudican del sistema capitalista. Entonces no es un modelo que nos puede beneficiar a todos por igual. Por eso es que es imposible realizarlo como modelo, por más que nos lo hayan presentado como un modelo a seguir. Y por último, dos cuestiones más. La disolución de los espacios políticos. Las cuestiones ya no se dirimen en los espacios políticos. Por mayores esfuerzos que hagan los estados, por descentralizar la política, por acercar la política a los barrios y demás, no se resuelve ya en los espacios políticos. Hay una concentración de poderes económicos que hacen que valgan mucho más ciertas decisiones o ciertos choques de fuerzas entre las grandes empresas, por ejemplo, monopólicas, que frente a los ciudadanos. Y una crisis de la ética, los valores. Esa es la segunda o última cuestión de estas últimas que enuméré. La crisis de la ética, ¿no? Tenemos trastocada las situaciones éticas. Les voy a dar un ejemplo sobre esto último, para no hacer un juicio de valor, pero si en algún momento nosotros pensamos que el interés, que era algo hasta mal visto hasta por los textos religiosos, el interés se volvió en algo positivo en el capitalismo. No está mal tener interés y pretender obtener ganancias o pretender obtener intereses en una lógica comercial. Más allá de la cuestión técnica económica en la que no voy a entrar, sí implica un cambio de ética y un cambio de principios para nosotros mismos, para la vida del hombre, para el ser antropológico. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿cuáles son las paradojas? Vamos a repasarlas. Negación de sus propios postulados, externalización de gastos, sociedad de consumo, imposibilidad de realizar un modelo, disolución del espacio político y crisis de la ética.
Los invito a leer el capítulo de Paradojas del Capitalismo, el artículo les va a gustar mucho y les voy a dejar un link también de un video muy interesante de la historia de las cosas. Se llama La historia de las cosas, es un video que tiene muchas críticas, pero me parece que está muy bueno para explicar cómo funciona el sistema capitalista. Por último, para cerrar, permítanme relacionar esto porque el capitalismo, digamos, la seguridad en términos de economía, en términos de comercio y la defensa está obviamente inmiscuida en el sistema capitalista. Y por eso es que es importante que el términos de seguridad y defensa los entendamos bajo estas características que acabo de describir en esta breve clase de 10 minutos acerca de lo que es el sistema capitalista. Espero que hayan disfrutado el curso, el módulo, que resuelvan su guía de autoevaluación y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.